Comencemos. Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urtiaga y esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudios en la carta a los Romanos. Hoy día, Dios mediante, vamos a intentar acabar el capítulo 10, capítulo que está dentro de este grupo de capítulos que incluyen o que son parte, mejor dicho, de la tercera sección importante de la carta a los Romanos, que son los capítulos 9, 10 y 11. Estos capítulos están tratando de responder a la pregunta de si las promesas de Dios han fallado con respecto a Israel. Porque Israel era el pueblo de Dios, Israel eran los escogidos de Dios, los hijos de Dios, pero en el tiempo de Pablo, los israelitas han rechazado al Mesías. Por lo tanto, las promesas de Dios dadas a Israel, de que eran su pueblo, sus hijos, sus escogidos, han quedado en nada, han fallado las promesas de Dios. Y la respuesta de Pablo en los capítulos 9, 10 y 11 va a ser un rotundo no. Las promesas de Dios no han fallado a Israel. Dios decidió soberanamente escoger a Israel, escogió a Abraham, Isaac y Jacob, no para distinguirlos de la salvación, sino para que ellos sean el canal de salvación por el cual vendría el Mesías. Así que la salvación sí, en efecto, ha venido por medio de Abraham, Isaac y Jacob. Dios les hizo esas promesas a ellos, pero para bendecir al mundo entero. Así que Israel, aunque lo han rechazado en su mayoría al Mesías, eso no significa que el verdadero Israel, el Israel de Dios, los judíos que pusieron su fe en Jesús, no estén siendo bendecidos por las promesas de Dios desde la antigüedad. Hay un verdadero Israel. No todo Israel es Israel, diría el apóstol Pablo. Pero adicional a eso, Dios ha decidido soberanamente que no solamente los israelitas que creen en Él sean su pueblo, sino que también los gentiles que crean en Él van a ser también llamados su pueblo. Así que la salvación históricamente no ha sido por pertenecer a una etnia, sino ha sido por la fe en el Dios vivo y verdadero, y en estos últimos tiempos por la fe en Jesús. Por lo tanto, las promesas de Dios no han fallado a Israel. Israel tiene un rol importante en la historia de la salvación, pero solamente los verdaderos israelitas, los que han puesto su fe en el Señor, son aquellos que se les está cumpliendo las promesas. Así que las promesas de Dios no han fallado. Esa es la primera parte que vimos en el capítulo 9. Capítulo 10 ya cambia un poco la cuestión. Aquí Pablo va a mostrar ya por qué es que Israel en general ha fallado en alcanzar las promesas de Dios. ¿Por qué es que los israelitas han rechazado al Mesías? Y lo que Pablo va a explicar al final del capítulo 9 y casi en todo lo que hemos visto del capítulo 10 es mostrarnos que los israelitas lamentablemente quisieron construir su propia salvación. Dios les dio su ley, la ley de Moisés, para que ellos sepan cómo conducirse en el día a día, pero ellos agarraron esa ley y la estaban utilizando, y es más, la utilizan hasta ahora, para formar o construir su propia justicia. ¿A qué me refiero? Los israelitas dicen, esta es la ley de Dios y si yo la cumplo a la perfección, soy acepto delante de Dios, soy justo delante de Él. Dios nunca dio la ley con ese motivo. El propósito de la ley era que los israelitas se dieran cuenta que eran pecadores porque no la pueden cumplir a la perfección y también ser un guía o un tutor que los lleve al Salvador, que los lleve a depositar su confianza en el Dios vivo y verdadero. La ley tenía ese propósito o esos propósitos. Pero los israelitas, lamentablemente, a diferencia de los gentiles, quisieron construir su justicia en base a las obras de la ley y no en base a la fe en Jesucristo. Por lo tanto, Pablo se siente triste y ora por la salvación de los judíos. Lo que vimos ya en la clase anterior de Romanos es que Pablo dice, miren, hay dos formas de acercarse a la justicia de Dios. La primera forma es tratando de obedecer la ley a la perfección. Y lamentablemente nadie puede sostenerse bajo esa justicia o en esa forma de justicia, porque siempre vamos a pecar. En cambio, la justicia que es de Dios, la justicia que se revela de Dios, es un regalo de Dios para nosotros por medio de Jesús. ¿Por qué? Porque el mensaje que predicamos es el siguiente. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree para salvación. O al revés, creo que es el texto. Y Pablo empieza a citar versículos que confirman que la salvación alcanza a cualquiera que invoque el nombre de Cristo. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. O sea, lo que Pablo hace es expandir un poco la idea de cuál es el mensaje que ellos predican y que los judíos han rechazado, el mensaje de salvación. Lo que vamos a ver el día de hoy, y ahora sí ya para entrar al texto, discúlpenme por tan grande introducción,
es que Pablo va a mostrar que los judíos no es que no hayan escuchado este mensaje, sino que los judíos han decidido rechazar ese mensaje y adicional a eso, Pablo va a confirmar con textos bíblicos que esto ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento, que los judíos iban a rechazar explícitamente al Salvador, pero que los gentiles sí lo iban a alcanzar. Y adicional a esto, noten esto, Pablo va a contar de que ya estaba profetizado de que la salvación de los gentiles iba a ser un instrumento de Dios para causar celo a los judíos. Eso es lo que Pablo nos va a enseñar el día de hoy y vamos a ver qué cosas podemos aplicar a nuestra vida también mientras vamos leyendo cada parte de los versículos que nos tocan esta mañana. Dicho esto, entremos al texto como tal, vamos a ponerlo en pantalla, estamos en Romanos capítulo 10, como ya hice un resumen, no vamos a leer los versículos 1 en adelante, vámonos hasta el versículo 13 que leímos la semana pasada en verdad, vamos a leerlo desde el versículo 12, ¿ok? Y vamos a entrar al versículo 14, que es el que nos toca y nos compete estudiar el día de hoy. Contexto entonces, versículo 12, Pablo habla a la iglesia en Roma, porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que lo invocan, porque todo, versículo 13, el que invoque el nombre del Señor será salvo. Versículo 14. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Estos primeros versículos nos muestran dos cosas importantes, que ahora Pablo está soltando la argumentación de que quizás alguien que puede decir, pero los judíos, los israelitas, que han tratado de construir su propia justicia, ¿cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a oír si nadie les ha predicado? ¿Y cómo van a escuchar la predicación si nadie ha sido enviado? Más bien, cuán dichosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Eso es lo que Pablo está mostrando. ¿Por qué Pablo está soltando estas preguntas? Porque alguien podría decir, es que los judíos no han escuchado el mensaje de salvación. Los judíos no han escuchado el mensaje de salvación y por lo tanto, obviamente, no pueden obtener salvación si no han escuchado que Jesús ha muerto por sus pecados, que ha resucitado el tercer día y que ahora es el Rey sobre los cielos y la tierra. Por lo tanto, si ellos no han escuchado, ¿cómo van a creer? Esas son las preguntas que Pablo está soltando en este contexto. O sea, Pablo va a tratar de mostrar, en efecto, los judíos sí han escuchado. Pero nosotros, ¿qué podríamos rescatar de esta serie de preguntas? Algunas cosas importantes. Primero, de que es necesario para la salvación que las personas puedan escuchar el mensaje de salvación. La persona no va a ser salva simplemente por imaginarse una salvación. Tiene que escuchar el mensaje. Y para que escuchen el mensaje, alguien tiene que predicarlos. Para que ellos escuchen el mensaje, ellos tienen que haber conocido a alguien que les anuncie ese mensaje. Y esa persona que les está anunciando el mensaje tiene que haber sido enviada por Dios. Por lo tanto, podríamos decir lo siguiente como verdad importante bíblica. Es la siguiente. La salvación viene por medio de la predicación del Evangelio. Si las personas no llegan a escuchar que Jesús ha muerto por sus pecados, que ha resucitado al tercer día y que está reinando ahora como el Rey sobre los cielos y la tierra, realmente, ¿cómo van a escuchar? ¿Cómo van a creer? No hay forma. Necesitamos predicar el Evangelio. Necesitamos que las personas conozcan a través de nuestras bocas quién es nuestro Señor y por qué es nuestro Señor. Y por qué es el Señor de los cielos y la tierra. Ese mensaje nosotros debemos anunciarlo. Y Pablo utiliza un texto en Isaías para decir lo siguiente: cuán dichosos son aquellos que anuncian el mensaje de la paz. Este es un mensaje que está plasmado en el profeta Isaías, pero que habla del reino del Señor. Ya cuando el reino establezca su tierra y cuando la gente escuche que el Señor va a reinar, ese mensaje de que el Señor reina es el mensaje que Isaías usa para decir cuán dichosos son aquellos que anuncian ese mensaje. Quiero ponerles en pantalla el texto en Isaías para que vean a qué me refiero. Isaías 52, 6 y 7 dice lo siguiente: por lo tanto, está hablando el Señor, cuando llegue el momento, mi pueblo conocerá mi nombre. Yo mismo lo he dicho y yo estaré allí presente. Cuán hermosos son sobre los montes
los pies del que trae buenas nuevas, los pies del que anuncia la paz, del que trae buenas noticias, del que anuncia salvación, del que le dice a Sión, tu Dios reina. En este contexto, y es un contexto del reino del Señor, y cuando el pueblo de Dios, Israel en este caso, invoca su nombre, y Pablo está tratando de jalar esa idea y plasmarla en su contexto. Y decir, si las personas no escuchan el mensaje de salvación, si los israelitas, mi pueblo, no escuchan el mensaje, ¿cómo van a ser salvos? Necesita alguien ser enviado. Y es algo que nos debería llamar primeramente a reflexión. Entender de que las personas, para que puedan conocer a Cristo, tienen que ver a Cristo en nuestras vidas y tienen que escuchar el mensaje por medio de nuestros labios. Así que cuando nosotros anunciamos el mensaje de salvación, dichosos son, hermosos son nuestros pies que anuncian las buenas noticias. Otra cosa importante también que me puse a reflexionar mientras veía estas preguntas es que Pablo deja claro de que cómo van a oír si no hay nadie que les predique, cómo alguien les va a predicar si nadie es enviado, y me puse a pensar en qué sentido la persona es enviada. ¿Es que la iglesia envía a esa persona o es que Dios envía a esa persona? Y una de las cosas que me puse a reflexionar es lo siguiente: cuando vemos que el ser humano, nosotros, sus discípulos, somos enviados, es porque Dios nos envía a nosotros, no porque el hombre nos envía. Eso es algo fundamental porque creo que en muchas iglesias esto se ha pervertido. Hoy en día los maestros, los evangelistas, etcétera, etcétera, son fabricados por la iglesia, no son reconocidos por la iglesia. Hay una diferencia muy grande entre fabricar a alguien y reconocer a alguien. Cuando Dios te llama, el rol de la iglesia es reconocer que Dios te ha llamado y por lo tanto confirmar que ven la iglesia tu llamado. Pero en cambio, lamentablemente el día de hoy hay muchas iglesias que fabrican a estos hombres o a estas mujeres diciéndoles, bueno, ahora tú eres pastor porque nosotros lo decimos. Ahora tú eres evangelista y tienes que ir porque nosotros lo decimos. Y la persona ni siquiera tiene el llamado de Dios. Yo creo que es importante entender que nuestra obediencia absoluta está a Jesús y a su llamado. Y lo que hace nuestra comunidad cristiana, nuestra iglesia local, es confirmar el llamado que el Señor nos ha dado a nosotros. Y es algo importante de entender en tiempos donde esto se ha pervertido, se ha distorsionado y la gente está siendo enviada, lamentablemente, no por el Señor, sino por el hombre. Me acuerdo que hace mucho tiempo atrás leí la vida de un misionero que se llamó Hudson Taylor, un misionero a la China, y él decía que uno de los problemas más grandes dentro de China era que estaba llena de misioneros que no tenían el llamado. Y él suplicó a las empresas misioneras, a las instituciones misioneras, que por favor dejaran de mandar misioneros, que lo hacían simplemente por sueldo, no por llamado. Y ese es el mayor mal que tiene China en este momento, en el tiempo de Hudson Taylor, que había gente que no había sido enviada por Dios y habían sido enviados simplemente por organizaciones misioneras sin el llamado y simplemente por el sueldo que ellos iban a recibir. Así que tenemos que evaluar si las cosas que estamos haciendo, las cosas que queremos hacer, son porque otra gente nos está influenciando o porque es el mismo Señor a quien rendimos obediencia quien nos está llamando. Así que es importante entender eso. Con eso no estoy diciendo de que nosotros no estemos llamados a predicar el Evangelio. Recordemos cuando hemos estudiado la armadura de Dios. El calzado de la armadura de Dios que todo cristiano debe tener es la disposición de predicar, de anunciar el Evangelio de la paz, las buenas noticias que traen paz entre Dios y el hombre. Así que ese es un llamado que todos tenemos. Pero aprovecho el utilizar la pregunta de Pablo, ¿quiénes van a ir si no son enviados?, para ponerle el contexto correcto de cómo uno es enviado. Es enviado por Dios y la iglesia reconoce ese llamado, no lo fabrica. Que quede eso bien claro para nosotros. Saliendo de esto y volviendo al contexto de Pablo, Pablo está levantando estas preguntas porque alguien podría pensar que los israelitas no han creído. ¿Por qué? Porque no han escuchado el mensaje. Y Pablo va a seguir desarrollando la idea en los siguientes versículos. Vayamos al texto nuevamente de Romanos, voy a ponerlo en pantalla, y leamos nuevamente el versículo 15 en adelante. Dice Pablo: ¿y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios.
Aquí Pablo suelta una profecía también, y es la profecía de Isaías 53. Nosotros hemos estudiado tiempo atrás Isaías 53, que es la profecía del siervo sufriente, donde Isaías relata lo que el Mesías va a sufrir para la salvación del mundo. Pero al principio del capítulo 53, una de las cosas que se advierte es que no todos van a creer en el Mesías. Y por eso Pablo utiliza ese texto de Isaías 53:1 para decir, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿En quién se ha manifestado el brazo del Señor? Porque la mayoría de israelitas, nosotros lo sabemos por la historia, rechazaron al Mesías. Así que Pablo está diciendo, bueno, si no hay quien le predique a alguien, ¿cómo va a creer? Esa persona tiene que ser enviada, tiene que predicar, tiene que anunciar el evangelio y la persona tiene que oír. Pero ojo con esto, dice Pablo, ya estaba anunciado de que no todos iban a creer el mensaje de salvación. Isaías, profetizado 700 años antes de Jesús, anunció que cuando el Mesías iba a venir, se iba a levantar la pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, no todos iban a aceptar al Mesías. Así que Pablo termina diciendo en esta pequeña parte que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. En el texto original me encanta porque la idea no es que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, sino que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Cristo, dice Pablo. ¿Por qué Pablo pone la palabra de Cristo como si fuera la palabra de Dios? Porque en el contexto de Pablo y en el contexto de los apóstoles y del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, el Cristo es Dios, el Cristo es Yahweh, solo que distinto del Padre, lo que nosotros vemos más adelante como la Trinidad. Así que aquí se está fortaleciendo la divinidad de Jesús, pero nos deja algo claro. La fe, nuestra creencia en Cristo, viene por escuchar el mensaje de salvación. Una persona no va a creer si no escucha el mensaje de salvación. Y podría agregar lo siguiente, que una persona no va a crecer en su fe si no escucha el mensaje de Cristo. Hace mucho tiempo atrás, recuerdo yo, estaba discipulando a unos jovencitos y yo quería, en mis fuerzas, en mi carne, que estos jovencitos maduraran más en su fe. ¿No? Yo quisiera ya verlos hasta con una fe superior, más madura que la mía. En verdad es algo tonto pensarlo porque por su edad, más su tiempo que conocen a Cristo, no deberían tener una fe más madura que la mía. Yo soy alguien ya de 40 años y alguien que ya conoce al Señor durante muchos años. Pero a veces uno como maestro se frustra con eso. No quisiera verlos crecer mucho más rápido de lo que Dios mismo está permitiendo. Y me acuerdo que un día estoy medio frustrado con eso y estoy orando al Señor y el Señor trajo este versículo a mi mente. Me dijo, Horacio, la fe viene por el oír y el oír viene por mi palabra. Tu trabajo no es hacerlos madurar, Horacio. Tu trabajo no es frustrarte porque quizás no crecen como tú quisieras. Tu trabajo, lo que yo te he llamado a hacer, es anunciar mi palabra. Porque si tú quieres que estos muchachos crezcan en su fe, si tú quieres que esos muchachos maduren, lo único que tienes que hacer es compartir mi palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír viene por mi palabra. Y esto a mí me sacudió y me hizo reconocer, es verdad, eso no es trabajo mío. ¿Por qué me cargo, por qué me frustro con cosas que no dependen de mí? En cambio, lo que tengo que hacer yo es predicar la palabra de Dios fielmente y el Señor se encargará porque el Señor es el que da el crecimiento. Así que esto es un texto que me animó mucho a mí y nos debería también animar a nosotros en el sentido de, si queremos crecer en nuestra fe, tenemos que pasar tiempo en la palabra de Dios. Y si queremos que otras personas tengan fe en nuestro Dios, tenemos que compartir su palabra de alguna manera u otra. Así que Pablo está cerrando la idea diciendo lo siguiente. La salvación viene por la fe en Jesucristo. Una persona que no ha escuchado el mensaje de salvación no puede ser salva. Por lo tanto, tienen que haber personas que son enviadas por Dios para anunciar el mensaje de salvación. Pero ojo con esto, no todas las personas que van a escuchar el mensaje van a oírlo receptivamente. Muchas personas lo van a rechazar. Por más que lo escuchan claramente y por más que lo entienden, lo van a rechazar. Y esto ya estaba profetizado en Isaías, cuando se habló del Mesías, en Isaías 53. Pero toda persona que oye la palabra de Cristo va a, si pone su confianza en Él, tener una fe salvadora. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Así que si nosotros compartimos la palabra de Cristo, van a haber personas, como ha sido en nuestro caso, que sí vamos a depositar nuestra fe en Él y vamos a tener vida eterna. Eso es lo que Pablo está mostrando en esta parte, como para soltar la idea de que los judíos, si no han escuchado, obviamente no van a ser salvos,
pero también está soltando la idea de que si los judíos han escuchado, pero no han aceptado, que es lo que ha pasado, esto ya estaba profetizado en Isaías, así que no es una novedad, no es algo raro, las promesas de Dios no han fallado, ya Dios lo había anunciado. Esta es la idea de lo que hemos ido leyendo hasta ahora. Sigamos avanzando más en el capítulo 10 de Romanos para irnos ya prácticamente hacia el final. Vamos al texto y vamos al versículo 18. Dice Pablo, pero yo pregunto, ¿en verdad no han oído? Por supuesto que sí. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y sus palabras han llegado hasta los confines de la tierra. Y vuelvo a preguntar, ¿en verdad Israel no ha comprendido esto? En primer lugar, Moisés dice, yo haré que ustedes sientan celos de un pueblo que no es pueblo, y haré que ustedes se enojen con un pueblo insensato. Aquí Pablo está mostrando de que los israelitas en efecto se han oído. Porque Pablo dice entonces, ¿Israel ha oído el mensaje de salvación? Por supuesto que sí. Y cita Salmo 19, donde en el Salmo 19 se dice de que la creación misma sabe de la existencia de Dios. La creación misma habla de Dios a su creación. Por lo tanto, no hay excusa. El mensaje del Señor ha alcanzado a todo el mundo. Y Pablo también podría estar utilizando esto para utilizar la idea de el mensaje de salvación en Cristo Jesús está plasmado por todo Israel y está plasmado por todo el imperio romano. Por lo tanto, no hay excusa de que el judío no ha escuchado el mensaje. El judío conoce el mensaje, pero no ha querido aceptarlo. Y es más, Pablo dice, pero ¿acaso el judío no ha entendido? ¿Acaso el judío no ha razonado esto? Y Pablo dice, sí, es más, Moisés, profetizando en Deuteronomio capítulo 30, si no me equivoco, va a dejar claro que la nación de Israel, por su rebeldía, por su idolatría, va a ser llevada a ser enojada, va a ser llevada a tener celo por la fe de un pueblo que no era el pueblo de Dios. O sea, en Deuteronomio, Dios le dice a Israel, ustedes me han provocado a celo por sus ídolos. Pues yo les anuncio que en un futuro ustedes van a ser movidos a celo porque un pueblo que no es mi pueblo en este momento, un pueblo que no sabe nada de mí, va a creer en mí con una pasión, con un fuego que ustedes nunca han tenido. Y ustedes van a ser movidos a celo por la fe y la pasión de estos gentiles que van a creer en mí en el futuro. O sea, Pablo está mostrando una profecía y con eso confirmando que las promesas de Dios no han fallado, las promesas de Dios se han cumplido. ¿Por qué? Porque Dios ya había anunciado de antemano que solamente un pequeño pedazo de Israel es el verdadero Israel, pero que la mayoría de israelitas iba a ser movido a celo por la salvación mayoritaria, abundante de los gentiles. Y esto Moisés lo dijo en el libro de Deuteronomio. Quiero leer con ustedes, quiero ver cómo voy en tiempo. Me queda el tiempo corto. Quiero leer con ustedes rápidamente entonces Deuteronomio capítulo 30 para que ustedes vean, en verdad es 32, ¿ok? El Deuteronomio 32, quiero ver el versículo 16 al 21 de corrido. Quizás no lo voy a poder explicar como quisiera, pero para que ustedes vean cuál es el argumento de Pablo aquí. Dice Dios a la nación de Israel, con dioses ajenos despertó sus celos, con sus repugnantes hechos provocó su ira. En vez de ofrecerle sacrificios a Dios, se los ofreció a los demonios, a dioses que nunca antes había conocido, a dioses nuevos venidos de cerca, a los que sus padres nunca antes adoraron. Te olvidaste de la roca que te creó, te olvidaste del Dios que te dio el ser. El Señor vio esto y se encendió su ira, porque sus hijos y sus hijas lo menospreciaron. Está hablando de Israel. Versículo 20. Entonces dijo, les daré la espalda. Voy a ver en qué terminan, porque son una generación perversa. Son hijos o son unos hijos inconstantes. Despiertan mis celos con sus ídolos, provocan mi enojo con dioses que no son dioses, pero yo también los provocaré a celos con un pueblo que no es un pueblo. Provocaré su enojo con una nación insensata. Aquí la profecía es clara. La nación de Israel se fue tras dioses ajenos, provocó a celos a Dios, y Dios dice, a este pueblo insensato, a este pueblo duro de corazón, lo voy a provocar en un futuro a celos con un pueblo que no era mi pueblo, con una nación que no me conocía, con una nación que no tenía mi sabiduría. Con esa nación o con esas naciones voy a provocar a celos a la nación de Israel, a mi pueblo. Entonces lo que Pablo está mostrando es lo siguiente. La nación de Israel no ha creído en el Señor,
En su mayoría hay un grupo que sigue el remanente, por lo tanto las promesas de Dios no han fallado, pero también las promesas de Dios no han fallado en el sentido que Dios ya había anunciado desde antemano que Israel iba a endurecerse y y no iba a creer en el Señor, lo iba a rechazar, y que Dios iba a utilizar a los gentiles para traer a la nación de Israel nuevamente a sus pies por medio del celo que la fe de los gentiles iba a generar en los israelitas. Así que Pablo está confirmando con estos versículos bíblicos que lo que está pasando en la historia con Israel y con los gentiles es algo que Dios ya había anunciado. Dios tiene un plan futuro para Israel. Israel no son los gentiles. Cada uno tiene su diferencia étnica, distintos planes dentro de la salvación de Dios. Todos por medio de la fe son un solo pueblo, pero hay un plan para Israel, hay un plan para las naciones, y el plan de Dios es utilizar a los gentiles para traer a celos a los judíos y que ellos puedan creer en él. Esa es la idea del texto y del argumento de Pablo. Terminemos, por falta de tiempo, lamentablemente, con los últimos versículos del capítulo 10 de Romanos. Aquí Pablo suelta dos argumentos más, o un argumento más basado en dos versículos. Versículo 20. También Isaías dice resueltamente, los que no me buscaban, me encontraron. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contestatario. Aquí Pablo está utilizando dos versículos de Isaías 65. Isaías 65, 1 y 2, donde Dios dice, a un pueblo que no era mi pueblo, lo voy a llamar mi pueblo. A un pueblo que no creía en mí, yo lo voy a traer y va a creer en mí. En cambio, en el versículo 2, Dios dice, en cambio, extendí mis manos día y noche a un pueblo duro de corazón, a un pueblo insensato, hablando de Israel. Por lo tanto, aquí terminamos la segunda argumentación de Pablo con respecto a el por qué los israelitas no han creído. ¿Las promesas de Dios han fallado? No han fallado. Dios es fiel a sus promesas. Dios siempre ha tenido un remanente que ha creído en él y que es Israel. Pero tampoco han fallado las promesas de Dios porque obviamente una persona que rechaza el mensaje de salvación no va a ser salva. Pero adicional a eso, Dios ya había anunciado desde siglos antes de que los israelitas en un futuro iban a rechazar al Dios verdadero, iban a rechazar a su Mesías, y que los gentiles, en cambio, sí iban a creer en él, iban a ser su pueblo por medio de la fe, y que estos gentiles, su fe, iba a traer a los judíos a los pies de Cristo, causándoles celos por la fe, por la pasión que estos gentiles tienen por su Dios. O sea, los israelitas ven la fe que nosotros tenemos en el Dios de Israel, y eso causa celos en ellos para atraerlos a él. Así que podríamos decir aquí que hay una verdad bíblica importante. La Biblia nos enseña que nuestra fe es un instrumento para que el pueblo de Dios, Israel, venga nuevamente a sus pies y crea. Y eso es algo que Pablo está contando en estos versículos. Por lo tanto, terminemos diciendo lo siguiente. La salvación solamente puede llegar a las personas por medio de la predicación del Evangelio. Tienen que oír el mensaje y nosotros somos los llamados a anunciarlo. Pero también nuestra fe también es un instrumento para que otras personas se acerquen al Señor. Inicialmente en el contexto, los judíos. Pero me pongo a pensar que también muchas personas que no conocen a Dios, a través de nuestra pasión, de nuestro celo sano por Dios, pueden acercarse a nuestro Dios. Por lo tanto, pidámosle al Señor un corazón fogoso, un corazón con una pasión fuerte por Él, porque al tener una pasión fuerte por Él, los que nos rodean, sean judíos o sean gentiles, van a ser llamados a pensar, a querer servir a nuestro Dios, así como nosotros lo amamos. Así que eso que queden como reflexiones y como verdades bíblicas el día de hoy para nosotros. Dicho esto, espero que este tiempo haya sido de edificación para ustedes. Volé en tiempo, mil disculpas por eso, pero espero que haya sido de edificación, que se haya podido entender. Y ya saben que si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor, háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, muchísimas gracias por haberme prestado atención en este pequeño espacio de tiempo. Espero que haya sido de edificación para ustedes este pequeño devocional. Y ahora vamos a pasar un tiempo de preguntas y respuestas. Si tienen dudas sobre Dios, sobre el cristianismo, sobre la Biblia, déjenmela en la sección de comentarios, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Ya saben que una de las formas en la cual me pueden apoyar es dándole tap a la pantalla varias veces, porque así permiten que el algoritmo de TikTok alcance a más personas.
También pueden compartir este live en sus distintas plataformas. Y por último, también si desean, me pueden apoyar dándole al corazoncito quiéreme, porque así también permiten que el canal alcance a más personas en el transcurso de todo el live. Así que si me pueden apoyar así, se los agradecería un montón, aunque como siempre digo, no es una obligación. Dicho esto, vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Denme un ratito que quiero yo también en mi cuenta alternativa mandar unos corazoncitos y listo. Bueno, voy a subir. Ya saben que ahora pasamos un tiempo de preguntas y respuestas. Cualquier duda que tengan, háganmela saber, por favor. ¿Ok? Me quedé, déjenme ver, en el comentario de Silvia, de María, de Anita, Daniela, Erika. Sí, saludé hasta Valeria, creo. ¿Ok? Quiero saludar a Fabián. ¿Cómo está Fabián? Fabián Torres, un abrazo, hermano, bienvenido. Quiero saludar a Sandra, un abrazo, Sandrita, hasta Lima, buenos días. Déjenme ver. Tinkerbell, por aquí aparece, buenos días. Dice, una pregunta. ¿Usted cree en el rapto de la iglesia antes de la tribulación? Gracias, Tinkerbell. Vamos paso por paso. En efecto, yo sí creo en el rapto de la iglesia antes de la tribulación. La doctrina del rapto es una doctrina bíblica, independientemente del tiempo cuando suceda. La doctrina del rapto lo que enseña, a la luz de 1 de Tesalonicenses 4, Juan 14, 1 de Corintios 15, es que la iglesia, en un momento en la historia, va a ser arrebatada a los cielos para estar con Cristo para siempre, muertos y vivos. Vamos a ser resucitados, transformados con cuerpos en gloria, en un abrir y cerrar de ojos, y a la trompeta final, el Señor nos llamará y estaremos con Él para siempre. Lo que se discute, Tinkerbell, es cuándo va a suceder esto. Hay tres posturas principales. La primera postura es la que sostiene de que antes de que suceda el día del Señor, que esto es lo que se conoce como la tribulación, algunos lo dividen en la tribulación y la gran tribulación, todo esto sería el día del Señor, es un término bíblico, el día del Señor. Antes de que suceda este tiempo, la iglesia va a ser sacada de en medio, porque nosotros no estamos puestos para la ira y el día del Señor es un tiempo de ira. Otros van a considerar de que la ira de Dios realmente empieza no al comienzo de estos 7 años, como algunos lo describen, sino a la mitad. Que si tú dividieras el día del Señor entre la tribulación y la gran tribulación, 3 años y medio cada espacio, la gran tribulación realmente es la ira de Dios y la tribulación no. Por lo tanto, nos iríamos en la mitad. Y otros consideran de que nosotros vamos a ser protegidos por Dios durante todo ese proceso y que es al final, en la segunda venida de Cristo, que nosotros subimos con Él, lo recibimos en los aires y descendemos con Él. Y ese sería el rapto. Subir, ser transformado y bajar con Él en el mismo momento, para que Él empiece su reino aquí en la tierra. Esas son las tres posturas principales con respecto al rapto y el tiempo en el que sucederá. Yo me inclino más, es más, sigo firme en esto después de pasar varios años, de que nosotros vamos a ser sacados antes del día del Señor, antes del periodo de ira. Y considero que el periodo de ira son los 7 años de la semana 70 de Daniel. Así que al final la diferencia más que todo está en definir cuál es el periodo de ira. Algunos van a decir el periodo de ira son los 7 años. Otros van a decir el periodo de ira son 3 años y medio. Y otros van a decir el periodo de ira es la segunda venida de Jesús. Por lo tanto, vamos a ser sacados antes de la segunda venida. Lo recibimos y bajamos con Él. Por lo tanto, no experimentamos la ira. Así que la discusión está en qué realmente es la ira de Dios. ¿Los 7 años, 3 años y medio, o es la misma y mismísima segunda venida de Jesús? Así que esa es la diferencia entre las distintas posturas. Y la que yo sostengo es que el tiempo de ira son los 7 años antes de su segunda venida. Gracias, Tinkerbell. Merry, ¿cómo estás? Buenos días. Un abrazo hasta México, hasta Aguascalientes. Para ti, para Paulito, un besote. Déjeme ver. Baruch Hachem, ¿cómo estás, hermano? Gracias por tus palabras, Baruch. Buenos días para ti. Yanina, buenos días. Un abrazo hasta Lima. Bienvenida. Quiero saludar a Magdalena González. ¿Cómo estás, Magdalena? Un abrazote hasta Estados Unidos. Nísida, un abrazo hasta Lima. Buenos días. Nísida dice que llegó tarde, dice. No te preocupes, Nísida. Ya sabes que mando el devocional, si deseas, por la comunidad de WhatsApp. Becky dice, pastor, entonces todos debemos predicar, así como usted. Muy buena pregunta, Becky. Muy buena pregunta. La respuesta es no. No todos estamos llamados a ser maestros. No todos estamos llamados a ser evangelistas y quizás salir con un megáfono a la calle, pero todos estamos llamados a compartir el evangelio de la manera como Dios nos guíe.
¿Qué significa esto? Que yo tengo personas con las que convivo, personas con las que me rodeo en el día a día, hablando en general, todos nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener siempre la disposición de anunciar el mensaje de salvación, de anunciar quién es nuestro Dios, de anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Pero eso va a ser en el contexto de cada uno de nosotros, dependiendo del llamado que cada uno de nosotros tenga. Si hay una persona que Dios ha llamado a ser un buen zapatero, en su contexto, él tiene que ver la forma de poder anunciar, de poder compartir con los que le rodean, que quizás sus trabajadores, quizás algunos clientes, orando siempre por eso, poder compartir el mensaje de salvación. Primero, viviendo una vida que sea luz y sal y que marque la diferencia, y cuando hay la posibilidad, predicar el evangelio con palabras. No forzar la cosa también, porque a veces me doy cuenta que hay muchos cristianos que les han enseñado que a la fuerza tienen que predicar y las otras personas ni quieren escuchar el mensaje y tú estás que le metes ahí el evangelio y la persona está que piensa en cualquier cosa, mira hacia todos lados y se siente incomodísima. Y al final ese mensaje cae en saco roto porque la persona no ha querido escuchar. Pero hay muchas veces que el Señor va a poner situaciones, personas en nuestra vida donde las mismas personas quieren escuchar y nosotros estamos ahí dispuestos a anunciar el mensaje de salvación. Así que no todos tenemos que predicar en TikTok ni enseñar la Biblia como maestros, ni todos tenemos el llamado de evangelista de tener un llamado firme en el cual prácticamente todo el día estamos evangelizando. Pero sí todos estamos llamados a compartir en nuestros contextos, dentro de nuestros llamados diversos, el mensaje de salvación y compartir quién es nuestro Dios. Así que esa es la diferencia, Becky. Gracias por tu pregunta. Déjenme ver, quiero saludar a Techi. ¿Cómo estás, Techi? Buenos días, un abrazo hasta Lima para ti, para Bruno. Henry, un abrazo hasta Lima, hermano, buenos días. Déjenme ver, Margarita dice, qué hermoso cuando el Espíritu Santo nos guíe y nos habla a nuestro corazón. Un abrazo, Margarita. Gracias, un abrazo hasta Chile. Liliana Bustamante dice, excelente, ¿cómo estás, Liliana? Bienvenida. Happy por mi Cristo, un abrazo, Amy, bienvenida. Dice, bendiciones, pastor, bendiciones para usted y su familia. Un abrazo también, Amy. Shirley, hasta Costa Rica, buenos días. Margarita dice, Pastor Horacio, ¿qué versión leyó en Deuteronomio? Porque leí Reina Valera, creo que es revisada, 1960. Yo estoy utilizando la Reina Valera contemporánea, Maggie. Esa es la que uso para compartir acá en el live. En mis tiempos devocionales más que todo uso la Biblia de las Américas, pero la que comparto acá en internet es Reina Valera contemporánea, que es la misma Reina Valera, pero con un lenguaje, como dice la traducción, más contemporáneo, más moderno, para que se entienda mejor. Gracias, Maggie. Natividad dice, no es Israel el que lo es por nacimiento, sino el que lo es por la fe solamente en Cristo. Gracias por tu comentario. En efecto, el verdadero Israel es el que ha puesto su fe en el tiempo de Pablo en adelante en Cristo y antes en el Dios verdadero. No todos los israelitas creían en el Dios verdadero, en Yahweh. En cambio, un grupo pequeño siempre fue el que creyó, no todo Israel. Va a llegar el momento, y esto lo vamos a ver en el capítulo 11, que todo Israel, étnicamente hablando, va a ser salvo. O sea, ya la nacionalidad más la fe van a ir de la mano. Todo Israel va a ser salvo. Esto Pablo lo va a argumentar en el capítulo 11, que vamos a empezar a ver a partir de mañana. Ahora, tengo que aclarar lo siguiente. Sé que tu comentario no lo dice, pero por si acaso lo aclaro. Esto no quiere decir que nosotros cuando ponemos nuestra fe en Cristo nos convertimos en la nación de Israel. La nación de Israel y las naciones, los gentiles, somos dos grupos distintos. Los dos, por medio de la fe, somos parte del pueblo de Dios, pero no perdemos nuestra etnia, nuestra nacionalidad. Y es algo importante, porque hay un grupo cristiano grande, diverso, que enseña que Israel como nación ya perdió el rol que tenía delante de Dios. Ahora todos somos Israel por medio de la fe en Jesús. No, lo que nos enseña la Escritura es que Israel sigue siendo Israel, nosotros seguimos siendo gentiles, pero por medio de la fe todos somos parte ahora del pueblo de Dios. Pero Israel es Israel y los gentiles son los gentiles. Eso no se pierde. Gracias, Natividad, por tu comentario, pregunta. Laura dice, muchas gracias. De nada, Laurita, para servirte. Margui, un abrazo hasta Colombia, buenos días. Dice, buen día, ¿la predicación se debe hacer de puerta en puerta? Eso va a depender mucho, Margui, de a lo que Dios te esté llamando a hacer a ti. Por ejemplo, ¿quién iba a pensar de que Dios me iba a llamar a mí a tratar de enseñar la Biblia por medio de Internet? Esto es algo que nadie en el pasado iba a pensar, pero es un llamado que yo tengo. Dios puso en mi corazón hace mucho tiempo atrás
empezar a enseñar la Biblia y responder preguntas por medio de TikTok. Y el Señor poco a poco ha ido prosperando esto, me ha ido confirmando que tengo que seguir haciéndolo. Y mientras el Señor me mande a hacerlo y no me muestre lo contrario, voy a seguir anunciando la palabra de Dios, no puerta a puerta, sino por internet. A veces hoy, en el día a día, encontramos mucho más alcance por medio de internet, por medio de una plaza virtual, que por medio de una plaza física. Yo me acuerdo que hace muchos años salí como para compartir el evangelio con distintas personas y una de las cosas que me di cuenta es que la mayoría de la gente que anda en las plazas, en la calle, está pegada a su celular. Por lo tanto, el mundo se ha transportado al mundo virtual. Entonces, estos espacios son muy buenos para alcanzar a las personas y ayudar a la iglesia en general, que eso es como que mi llamado principal a crecer en su fe y entender mejor la palabra de Dios. Entonces, al final, Margie, es qué es lo que Dios te está guiando a hacer a ti. No hay una técnica perfecta, es que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Hay maestros que quizás el día de hoy van a decir, no, eso de predicar por internet es una tontería, porque ellos no están siendo llamados a eso. Por lo tanto, al final también hay que tener cuidado en criticar a aquellas personas que siguen las órdenes del Señor de maneras que no son convencionales, pero que Dios en su corazón sí los está llamando a hacer eso. Hay gente que está llamada a compartir las buenas noticias por medios escritos y no por medios visuales. Otras por medios personales, salir a la calle. Otras, como dices tú, Margie, compartir de puerta en puerta. La idea está en reconocer que es Dios el que te está llamando a hacerlo de esa manera. Eso es importante, Margie. Gracias por tu pregunta. Déjeme ver. Rocío, ¿cómo estás? Buenos días. Dice, ¿se tienen que realizar las primicias en este tiempo? Gracias, Rocío. No sé si Yandira de Ica sigue por aquí o está por acá, pero tu pregunta es importante. ¿Se tienen que realizar las primicias en este tiempo? La respuesta es no, Rocío. Entendiendo primicias, hay que aclarar esto, entendiendo primicias como la enseñanza que dice de que tú tienes que llevar al principio de año cierta cantidad de dinero de lo que Dios te ha prosperado a tu iglesia local. Y así como la nación de Israel cuando recolectaba en el campo llevaba las primicias al templo, nosotros hoy en día, después de un año, para iniciar el año, viendo cómo el Señor nos prosperó, llevemos nuestro dinero a la iglesia local. Entendiendo así el tema de las primicias, la respuesta sería no. Esto es algo que la Escritura no nos manda en el nuevo pacto. Nosotros sí podríamos aprender a través del antiguo pacto un buen principio. El Señor quiere que lo honremos con sus primicias o con nuestras primicias. O sea, con lo que el Señor nos ha prosperado, separar algo para honrarlo a Él. Ahora, ¿qué significa honrarlo a Él? Aquí viene una pregunta importante y la respuesta es ayudar al necesitado. No necesariamente es darlo a la iglesia local. Esto obviamente no le conviene a ningún pastor decir, pero la Escritura no nos manda llevar nuestras primicias a la iglesia local y entregárselas al pastor, por si acaso. Así que hay que tener mucho cuidado de sacar textos de la ley de Moisés y utilizarlos en nuestro contexto como si fuera lo mismo, cuando no lo es. Recordemos lo que hemos visto en Romanos capítulo 10, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. La ley de Moisés tuvo un propósito. La meta de la ley era llevarnos a Cristo. Cuando ya estamos en Cristo, ya no estamos bajo la ley de Moisés. Ahora estamos bajo la ley de Cristo. Y en la ley de Cristo no encontramos que se tengan que llevar primicias a la iglesia local, que sea en dinero y que se le tenga que dar al pastor. Así que hay que tener cuidado con eso. Pero sí podemos aprender principios de honrar al Señor con nuestros bienes. Pero eso es algo que va a depender de cada uno cómo lo hace. Tú puedes honrar al Señor con tus bienes, quizás apoyando para pagar la luz del local donde nos reunimos como iglesia. Quizás puedes apoyar con tus bienes al maestro que te enseña y que se dedica a tiempo completo a enseñar, si es lo que Dios te está moviendo a hacer. Quizás puedes ayudar al Señor, honrar al Señor con tus bienes, ayudando a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu hermana, a tu sobrina que está pasando necesidad. Quizás puedes honrar a Dios con tus bienes, ayudando a alguien que no es parte de tu familia, pero que sabes que está pasando necesidad. Además, puedes honrar a Dios con tus bienes, quizás invirtiendo los recursos que Dios te ha dado para que el evangelio siga expandiéndose por el mundo o que la iglesia siga edificada de distintas maneras. Pero es algo que tú tienes que orar y tienes que ver cómo el Señor te guía en eso. Así que eso es lo que te podría decir, Rocío, con respecto a tu pregunta. Gracias por hacerla. Silvia González dice, ¿qué hacer con las personas que no les entra la palabra de Dios? Orar por ellas, Silvia, orar por ellas.
Por eso Pablo, al principio del capítulo 10, esto lo estudiamos en las clases pasadas, Pablo va a decir, mi oración es por la salvación de mi pueblo. O sea, Pablo dice, en efecto, se ha profetizado desde antemano de que la nación de Israel en general iba a rechazar el Mesías y que los gentiles iban a alcanzar la justicia de Dios y que los gentiles iban a traer a celos a los israelitas. Pero mi oración, dice Pablo, es que ellos se salven. Mi oración es que ellos puedan escuchar y aceptar el mensaje. Que la fe venga por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Ellos lo han rechazado en este momento, pero el hecho de que los haya rechazado no significa que ya están perdidos. Hay que orar por su salvación. Eso es lo que Pablo está explicando al final del capítulo 9 y todo el capítulo 10, Silvia. Entonces, ¿qué hacer con las personas que no les entra la palabra de Dios? Es orar por ellas, para que ellas deseen escuchar la palabra de Dios. Yo tengo un gran amigo mío, uno de mis mejores amigos, que él durante muchos años no fue creyente. Y cada vez que yo le compartía algo del Señor, me respondía con lisuras, con insultos, como que no le esté hablando esas cosas. ¿Ok? Entonces yo sabía, si le toco cualquier cosa de Dios, se me pone bravo. Pero es mi amigo, así que yo pasaba tiempo con él. En un momento en mi vida, Dios me movió, es más, miren esto, Dios me movió a mí, cuando vivía en Lima, en la capital, a salir de mi trabajo para pasar más tiempo con ellos. Yo tenía aparte otra forma de sustento en ese tiempo, y a pasar más tiempo con ciertos amigos con los cuales yo me había desligado porque pasaba más tiempo en la iglesia. Entonces como que Dios me dijo, Horacio, es tiempo de que pases tiempo con ellos y que seas luz y sal. Son tus amigos, ámalos. Eso es lo que yo te mando. Así que pasé tiempo con ellos y dentro de este grupo de amigos con el cual empecé a pasar tiempo, él, mi amigo el particular el que se molestaba, en este momento en su vida ya estaba mucho más abierto a las cosas de Dios. Y él mismo me empezó a preguntar. Y llegó el momento, mientras yo le respondía preguntas en el transcurso de los meses, de que llegó su cumpleaños y yo le regalé una Biblia. Cuando yo le regalé una Biblia, él la aceptó de muy buena gana, o sea, me dijo muchas gracias. O sea, le gustó el regalo que yo le di. Por algo de motivos en su vida, él tuvo que viajar, salir de Lima, salir de la capital del Perú, por trabajo, y en el transcurso que él ha estado por otras partes del Perú, Dios fue moldeando su vida, empezó a congregar en una iglesia en una provincia del Perú y se bautizó ahí. Y hoy día es alguien que está siguiendo al Señor, solo que ahorita por motivos de trabajo no está en el Perú, pero fue alguien que al principio no le entraba la palabra de Dios, me insultaba, la rechazaba, pero Dios fue moviendo las cosas para que él en un momento llegara a aceptar su mensaje. Así que es orar por esas personas, Silvia, y tener paciencia. Gracias por tu pregunta. Fabián dice, bendiciones hermano, recordé a Felipe y el eunuco. Gracias Fabián, excelente. María Belén dice, tengo poco caminando con Dios. Llegué por ansiedad en septiembre del año pasado. Dios es bueno. Un abrazo María. Qué bueno saber de que estás caminando con el Señor. Es un camino largo, es un camino que no es sencillo, María, te adelanto eso. El camino del Señor es un camino que es para aquellos que están dispuestos a dar los pasos de fe, para aquellos que saben de que seguir a Cristo es el camino angosto, no es el camino ancho. Y bienvenida y felicitaciones por haber decidido seguir al Señor. No hay nada mejor que eso. Es algo duro, porque seguir al Señor no es fácil, pero es la mejor decisión que has podido tomar en tu vida, María, y estamos aquí para servirte en lo que podamos. Cualquier duda que tú siempre tengas, estoy para servirte. No lo sé todo, pero lo poco que sé lo puedo compartir contigo. Así que aquí estoy siempre de lunes a viernes para servirte, y si formas parte de la comunidad de WhatsApp, quizás hasta unos días más. Mari, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Mari dice, buenos días, pastor. Colosenses 16, dice tu texto, debe ser 1:6. Por favor, explique, gracias. Ok, vamos a Colosenses. Voy a ponerlo en pantalla. Déjenme ver. Colosenses 1:6. Vamos a poner 1:6. Déjenme ver. Bueno, voy a poner el capítulo 1 mejor, Mari, para leerlo en contexto, porque con solamente un versículo en pantalla se me hace difícil ver todo el contexto. Ok. Colosenses lo tenemos en pantalla. El versículo 6 es el que Mari nos está preguntando, si es que no me equivoco, porque ha puesto 16, así que yo supongo que debe ser 1:6. Colosenses no tiene tantos capítulos, pero vamos a leer desde el versículo 3. ¿Okay? Dice lo siguiente. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de la fe de ustedes en Cristo y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza que en los cielos les está reservada.
Ustedes ya han sabido de esto por el Evangelio, que es la palabra de verdad, y que ha llegado hasta ustedes, y así como a todo el mundo, y que desde el día que ustedes la escucharon y la comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios, crece en ustedes y produce fruto. Creo yo que Mari está preguntando este versículo con respecto a que el Evangelio ha alcanzado a todo el mundo, dice Pablo. Y la pregunta que puede surgir, al igual que en Romanos que hemos visto hoy, es, pero no ha alcanzado a todo el mundo. O sea, ¿por qué Pablo dice que el Evangelio ha alcanzado a todo el mundo si es que en efecto no ha alcanzado a todo el mundo? En el tiempo que Pablo estaba predicando en esas zonas, los peruanos no habíamos escuchado el Evangelio. Por lo tanto, ¿a qué se puede estar refiriendo Pablo aquí? Lo que la mayoría de intérpretes concluye es que Pablo está utilizando un término hiperbólico, o sea, está hablando de todo el mundo, pero se está refiriendo a todo el mundo conocido, se está refiriendo al Imperio Romano en general. Por lo tanto, Pablo no estaría mintiendo aquí, sino utilizando una forma de lenguaje que era común en su época. Es más, podríamos decir que en Romanos capítulo 10 hemos visto que Pablo usa el Salmo 19 para decir que la palabra de Dios ha alcanzado a todo el mundo y que por todo el mundo ha salido su palabra. En el Salmo 19, el enfoque es que todo el mundo sabe de Dios o debería saber de Dios porque la creación misma habla del Señor. Pero Pablo lo utiliza en el sentido de todos los judíos dispersos por todo el mundo conocido han escuchado quién es Jesús, pero han decidido rechazarlo. Por lo tanto, no estaría Pablo mintiendo aquí, ni tampoco estaría enseñando que todo el globo terráqueo ha escuchado el Evangelio, sino estaría utilizando un lenguaje hiperbólico para mostrar de que en el mundo conocido donde él estaba predicando el Imperio Romano, el mensaje había sido llevado. Y por lo tanto, la gente había escuchado quién es Jesús de una manera u otra, por medio de él o por medio de muchos maestros y muchos discípulos que han ido predicando el Evangelio en todo el Imperio Romano. Así que esa es la idea, Mari, del texto. Gracias por hacer la pregunta, Mari. Déjeme ver, voy a subir para buscar la pregunta de Mari. Y por aquí tenemos a Jocelyn. ¿Cómo estás, Jocelyn? Un abrazo hasta Huaraz, bienvenida. Dice, pastor, buen día. ¿Qué será de las personas que nunca conocieron a Dios? Los de las tribus Shechem. Dice Jocelyn, saludos. Gracias, Jocelyn. Nosotros vemos a la luz de la Escritura que Dios muchas veces sabe, porque Él es omnisciente, de que ciertas tribus, ciertas regiones no van a ser alcanzadas por medio de un predicador humano, que ese sería el llamado que todos tenemos de anunciar las buenas noticias. Hay tribus que nunca van a ser visitadas por alguien así. Y tenemos registros, como por ejemplo en Hechos capítulo 10, de que la vida de Cornelio, o el hombre Cornelio, fue alguien que nadie le había predicado el Evangelio, no conocía de Jesús, pero era alguien que en su corazón sí amaba al Dios verdadero. Y lo que hace Dios en este caso es enviarle un ángel para que él pueda buscar a Pedro y Pedro le predique. Han habido casos, yo no conozco de primera mano, siempre los he leído, así que no estoy tan seguro qué fiabilidad hay de esos textos, de tribus que también han tenido un corazón para el Dios creador del cielo y de la tierra y que Dios de distintas maneras se ha manifestado, sea por visiones, sea por una revelación directa de él, y él mismo les ha predicado el Evangelio, o ángeles le han anunciado que ellos esperen con ansias a ciertas personas que van a venir y los van a visitar. Y Dios ha enviado misioneros, y esos misioneros han llegado a esas tribus, y las tribus ya los estaban esperando. Y estos misioneros se quedan sorprendidos, porque ¿por qué los estaban esperando? ¿Cómo saben eso? Porque Dios les había revelado que ellos iban a llegar. El día de hoy también tenemos testimonios en el mundo musulmán de hombres y mujeres que están buscando al Dios verdadero de todo corazón, pero que Dios sabe que nadie les va a ir a predicar en países tan peligrosos, y por lo tanto Jesús les revela la verdad directamente Él. Así que lo que podríamos decir, Jocelyn, es que Dios es justo, y Él no va a dejar a aquellos que tengan un corazón dispuesto a creer en Él sin darles conocimiento de quién es Él en verdad. Así que no es que va a decir, bueno, ¿sabes qué? Esta persona creería en mí, pero como nadie le va a predicar, bueno, que quede condenada. No, Dios es justo y Dios se va a encargar de alguna u otra manera llegar a compartir su mensaje con esta persona, sea sobrenaturalmente o sea por medios humanos. Así que eso es lo que te podría decir, Jocelyn. Gracias por tu pregunta. Alida Pineda dice, buen día, el Evangelio es enseñar la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo, ¿verdad? Por supuesto que sí, Alida. Podríamos decir que una forma de recordar el Evangelio, las buenas noticias,
como se ve en el Nuevo Testamento, es como una B chica, ¿ok? Dios se hace hombre y desciende para vivir y morir por nuestros pecados. Es sepultado y asciende o resucita al tercer día, ascendiendo a la diestra del Padre y se sienta como Rey del cielo y de la tierra. Por lo tanto, nuestro Señor es el Rey soberano de los cielos y la tierra. Y a Él tenemos que rendirle lealtad. A Él tenemos que rendirle obediencia y adoración. Por lo tanto, el mensaje abarca su encarnación, su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Es el mensaje completo del Evangelio. Generalmente a veces nos quedamos en la muerte y resurrección, pero nos falta la ascensión. Y tampoco hablamos de la encarnación. Hablamos de Jesús como si fuera un hombre. No, Jesús es Dios hecho hombre. Jesús se hizo hombre, vino a morir por nosotros, resucitó entre los muertos venciendo la muerte y se ha sentado a la diestra del Padre, porque Él es el creador del cielo y de la tierra y el Señor y Rey de reyes de todo el universo. Por lo tanto, a Él le he rendido lealtad, a Él le he rendido obediencia, Él es mi Dios y mi Señor. Ese es el mensaje de salvación. Gracias, Alida. Quiero saludar a Tiana. ¿Cómo estás, Brenda? Un abrazo hasta el Callao, si no me equivoco. Nísida dice gracias. Termino con JF y con Douglas, ¿ok? Porque ya volé en tiempo. JF dice, hola pastor, otros dicen que la ira de Dios es el infierno mismo y que Dios no nos ha puesto para ira. Gracias, JF. Sí, en efecto, yo creo que aquellos que son postmilenialistas, o sea, aquellos que, post-tribulacionistas mejor, aquellos que piensan que nosotros sí vamos a pasar por la tribulación, van a considerar de que la ira de Dios es el infierno y que nosotros no vamos a experimentar el infierno. Por lo tanto, sí vamos a pasar por el tiempo de la tribulación, por el tiempo del día del Señor, y vamos a ser arrebatados cuando Cristo vuelva. Entonces, tienen esa postura. A la luz de 1 Tesalonicenses, enseñé hace tiempo atrás por aquí, 1 Tesalonicenses y 2 de Tesalonicenses, considero que Pablo en el contexto no está hablando del infierno, sino está hablando del día del Señor. El capítulo 5 de 1 Tesalonicenses habla del día del Señor y es en ese capítulo donde Pablo usa un término intercambiable como el día de la ira. Así que no sostengo esa postura. JF considero que es una postura equivocada, pero siempre abro la posibilidad a que yo me puedo equivocar también. Gracias, JF. Douglas dice, hola Paz, ¿cuál es la forma para que una persona le permita a Jesús entrar a su vida? Usan palabras aceptar. Gracias, Douglas. Un abrazo hasta Costa Rica, hermano. Bueno, en verdad, ahí puedes utilizar palabras, pero es más que todo un tema de corazón. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, diría Jesús. Por lo tanto, al final es una decisión interna que uno toma, que se va a expresar con palabras muchas veces, pero que otras veces no. Por ejemplo, Cornelio en Hechos capítulo 10 cree en Jesús con toda su familia, ni siquiera diciendo nada. Por eso Pedro está en plena prédica en Hechos 10 y la gente empieza a hablar en lenguas, porque el Espíritu Santo cayó sobre ellos porque habían obtenido vida eterna, habían sido sellados con el Espíritu Santo. Y ellos no repitieron una oración, ellos no dijeron nada audiblemente, simplemente creyeron de todo corazón. Por lo tanto, no hay una fórmula para que la persona cree en Jesús. A veces yo creo, aunque Dios las usa, de que a veces esas fórmulas de oración son a veces perjudiciales. ¿Por qué? Porque le haces creer a la persona algo que realmente tú no sabes si realmente ha pasado en su corazón. La persona repite una oración, pero en su corazón nunca creyó. Simplemente, bueno, por la música o por cosas que están pasando, quizás para caerte bien o para no hacerte ningún problema, repiten una oración contigo, pero realmente en su corazón no creyeron en el Señor, no le entregaron su lealtad a Él. Entonces, a veces yo creo que esas fórmulas de oración son perjudiciales. En cambio, si una persona lo hace naturalmente por el impulso de creer en el Señor, porque ha puesto su lealtad en Él, amén por eso. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado. Pero no hay una fórmula perfecta. Así que más que todo es una disposición de corazón de poner a Jesús como tu Rey, como tu Señor, y entregarle tu lealtad a Él. Esa es la decisión que uno tiene que tomar para la salvación. Gracias, Douglas. Dicho esto, me despido. Gracias a todos los que estuvieron presentes por aquí. Espero que haya sido de edificación este tiempo. Nos vemos el día de mañana, 9 a.m. hora Perú, para seguir estudiando la palabra de Dios. Vamos a ir avanzando Romanos, vamos a ver el capítulo 11 y vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas como siempre. Si quieren formar parte de la comunidad de WhatsApp que tenemos, me escriben por privado acá a TikTok y yo con gusto les mando el link de invitación. Que tengan un excelente martes. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Bye, bye.